Muy buenas a todos, yo soy Yair y les doy la bienvenida a mi canal y a este nuevo video, donde te enseñaré a crear un enlace araña o un enlace con múltiples enlaces de dos formas distintas. Que sí, que les voy a enseñar dos formas, no me importa que quede largo el video, entiéndelo. Utilizando LinkedIn y Canva para que la puedas utilizar en tu biografía de Instagram, TikTok, YouTube, etc. Porque como bien sabemos, solamente nos dejan colocar un solo enlace. Y de esta forma podremos aprovechar aún más este solo enlace. Así que quédate, que te enseño. La primera forma en la que te voy a compartir para hacer este tipo de links es a través de LinkedIn, por lo que nos iremos a nuestro buscador y escribiremos Linktree y elegiremos esta opción. Como en todas las páginas, nos registraremos para crear una cuenta. Te dará la opción de contratar un plan, pero con el gratis es más que suficiente para empezar. Ya que te hayas registrado y hayas creado tu cuenta, te aparecerá una página como esta. En esta primera pestaña de links es a donde pondremos todos los links de nuestras redes sociales o de nuestra página web, o a donde quieras llevar a la gente. Para hacerlo, lo único que tendremos que hacer es darle a este botoncito, agregar la URL. En este caso yo colocaré mi Instagram y darle a esta opción. Si le quieres poner un icono, lo único que tienes que hacer es darle a esta opción. Aquí y después aquí. Y al darle a esta opción podrás elegir la imagen que tú quieras desde tus archivos. Ya solo queda seleccionarla, recortarla si es necesario, darle a Save y subir. Y listo. Así es como se estaría mostrando. Ahora, en esta opción puedes cambiarle el nombre al que tú prefieras. Yo lo dejaré como Instagram. Para agregar otro enlace le darás nuevamente a este botoncito. Colocarás la URL nuevamente. Le darás para subir la imagen y listo. Cámbiale solamente el nombre. Y como podrás ver, se irá creando. Ahora ve agregando cada uno de los links que tú desees. Y listo, una vez que termines de agregar todos los enlaces a tus redes sociales, así es como te quedará. Es importante mencionarte que únicamente te permitirá poner hasta 5 enlaces en la versión gratuita. Ahora, si no te gusta cómo están acomodados, lo único que tienes que hacer es arrastrarlos desde estos puntitos. Ya solo acomódalos como más te agraden y listo. Ahora, al darle en esta siguiente pestañita, podremos cambiarle el nombre del perfil. Yo en este caso lo dejaré de esta forma. Y aquí agregarle una pequeña biografía. Y como podrás notar, aquí se va cambiando y se va agregando.
Ahora, si le das a esta opción, podremos agregar iconos de nuestras redes sociales para que se vean de esta forma. Mira, te enseño. Por ejemplo, buscarás el de Instagram y aquí agregarás el nombre de tu cuenta y agregar. Y mira, así es como irá apareciendo. ¿Quieres agregar otro? Le das aquí mismo y le das, por ejemplo, TikTok. Y agregas tu nombre de usuario de TikTok. Y se va agregando de igual forma. Así podrás agregar las diferentes redes sociales con las que cuentas. Una vez que termines de agregar los iconos que desees, te aparecerá de esta forma. Ahora, si quieres cambiar que los botoncitos estén en la parte de arriba, le tendrás que dar a esta opción. Y como podrás observar, se cambian para arriba, pero en este caso yo los dejaré abajo. Ahora, al presionarle a este botón, elegiremos nuestra foto de perfil. Selecciona tu carpeta y elige tu foto de perfil. Recórtala si es necesario, si no, nada más dale a Save y subir. Y listo, se subirá. Y así es como se irá viendo. Ahora, si nos vamos más para abajo, nos encontraremos diferentes temas para personalizarlo. En este caso tendremos gratuitos o de paga. Y podrás elegir el que quieras y el que más te agrade. Ahora, tienes la opción de que si no te gusta ninguno de estos, puedes ir todavía más abajo donde podrás personalizar como tú quieras. Pero aquí únicamente contaremos con 2 colores gratuitos. Aquí podrás cambiar el color si lo deseas. ¿No? Como, eh, y aquí más abajo podrás seleccionar el tipo de botones, personalizándolo a tu gusto. Creo que me voy a quedar con estos. Y aquí de igual forma podrás cambiar los colores. Mira, como más te agrade. Yo en este caso lo dejaré de esta forma. Y aquí cambiaremos la fuente. Si lo deseamos, yo le voy a agregar este. Y también el color, si quieres cambiarlo. Pero yo lo voy a dejar así. Y listo. Ya solo personalízalo como más te agrade. En esta etiqueta de analíticas nos encontraremos analíticas de cada uno de los botones. Pero en este caso, como esta cuenta es nueva, no tenemos aún estadística. Ya por último, en Settings, encontraremos de igual forma los iconos que ya te había mostrado anteriormente, donde también podrás editarlos. Ya por último, para poder compartir tu link en tus biografías, le tendremos que dar a esta opción de compartir, donde te aparecerán estas diferentes opciones. En esta primera opción podrás compartirlos directamente en tus diferentes redes sociales, pero tendrás que iniciar sesión. En esta segunda opción podrás compartirlo con tus diferentes contactos. Y en esta tercera opción te generará un QR de tu código, igual por si gustas descargarlo y pegarlo donde quieras. Y en esta cuarta opción tendremos una vista previa de nuestro link. Mira, así es como se estaría mostrando. Y ya por último tenemos como tal el link. Este link es el que vas a pegar en todas tus biografías.
Y listo, así es como queda. La segunda opción que te quiero mostrar para hacer este tipo de link es a través de Canva. Esta opción es un poco más tardada, pero podremos personalizarlo cuanto más queramos. Mira, te enseño. Nos vamos a dirigir a nuestro buscador y vamos a buscar canva.com y vamos a ingresar. Si aún no tienes creada una cuenta de Canva, te tendrás que registrar para crear una. Ya que te la hayas creado, te va a aparecer una página como esta. Te vas a ir al buscador y vas a escribir bio link y enter. Y como podrás observar, aquí tendremos diferentes plantillas, tanto gratuitas como de paga. Elige la que más te agrade. Ahora, tienes la opción también de que si no te gusta ninguna de estas, puedes empezar una desde cero. Lo único que tendrás que hacer es darle a este botoncito de crear un diseño y tamaño personalizado. Y aquí colocarás 1080 por 1920 y crear un diseño. Y te creará un diseño totalmente en blanco, el cual podrás personalizar como más te agrade. Básicamente este tamaño es el tamaño de una story de Instagram. Pero bueno, para este ejemplo yo utilizaré una de las plantillas, porque resulta más fácil crear tu diseño, y más si se te dificulta esta onda de diseñar, como a mí, que yo no soy diseñador. En este caso yo utilizaré esta opción. Únicamente le tienes que presionar personalizar esta plantilla y te abrirá una nueva página con el diseño. Y ahora sí, vamos a personalizar. En este caso, pues yo le voy a cambiar pues el fondo, un tono como este. Este. Aquí le cambiaremos la foto de igual forma. Para subir tus propias imágenes te tendrás que ir a subidos y aquí podrás subir tus imágenes que prefieras. Como podrás observar, aquí yo ya tengo algunas que voy a utilizar. Para cambiar esta imagen, lo único que tendrás que hacer es arrastrar tu imagen hasta aquí y como podrás observar, te cambiará por la otra. Y aquí vamos a ir agregando cada una de nuestras redes sociales o a donde queramos dirigir a las personas. Y bueno, y ahora, y ahora personaliza, y ahora personalizaremos los botones. Como más te agrade, utilizaré el mismo color que utilicé para el otro fondo. Y en este caso yo voy a borrar uno. Porque creando un link de esta forma en Canva tenemos una opción fantástica que te voy a mostrar a continuación si tienes un canal de YouTube. Esto lo bajaremos un poco más. Y ahora sí viene la magia. Te vas a ir a esta opción de apps y vas a buscar esta que dice YouTube. Y en esta parte vas a buscar el video que prefieras colocar. En este caso yo voy a poner este mío. Lo vas a seleccionar y lo vas a arrastrar a donde quieras que vaya. Ya nada más acomódalo y listo. Puedes agregarle un fondo si lo prefieres. De esta forma, ahora vamos a cambiar el texto de los botones. Yo colocaré mis diferentes redes sociales y mi WhatsApp. Este también, si lo prefieres, podrás cambiar el tipo de fuente. Antonio. Esto ya es a tu gusto.
como más lo prefieras. Y el color más, no sé, blanco. Listo. Así es como estaría quedando. Otra cosa también que me gustaría agregar son los iconos de cada una de las redes sociales, los cuales podrás buscar en esta sección de elementos y buscar cualquiera que quieras. Te van a aparecer. Ya solamente arrástralos a tu diseño y acomódalo. Y listo. Ya dependerá mucho de tu creatividad y cómo quieras diseñarlo. Puedes agregarle más elementos como lo desees. En este caso yo lo estaré dejando de esta forma. Ahora sí se viene la magia. Y es que ahora vamos a agregar los links a cada uno de los botones. Para eso te recomiendo ya tener tus links preparados para solo copiar y pegar. Lo que tendremos que hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el texto y le vamos a dar clic derecho. Y en esta parte, como podrás observar, nos aparece esta opción de enlace, a la cual le vamos a pulsar. Y aquí nos aparecerá esta opción donde tendremos que pegar el link que deseemos. Y darle Enter. Listo. Para probar que en realidad funcione, lo que tendremos que hacer es ir a esta opción. Te lo hará grande y te tendrá que aparecer esta manita. ¿Te das cuenta? En este no aparece, en estos no aparece la manita. Ahora en este sí. Al presionarlo nos debe de dirigir al link que hemos colocado. Como podrás observar, sí funciona. Ahora ya nada más solo queda agregar los demás links. Y bueno, una vez que hayas agregado todos los links, pues solo queda probar. Vamos a ir aquí y a ver, vamos a probar el de YouTube. Como podrás observar, me lleva a mi canal de YouTube. Que por cierto, si te está gustando este video y quieres más contenido como este, te invito a suscribirte y darle a la campanita. Es totalmente gratis. A ver, vamos a probar el de video. Muy buenas a todos, yo soy Yair y les doy la bienvenida a mi canal y TikTok. TikTok, excelente. Como puedes observar, funciona perfectamente. Ahora, en esta parte podrás cambiarle el nombre a tu diseño. Yo le voy a poner Link Yair. Y listo. Y ya por último, nos vamos a ir a compartir más y le daremos a esta opción de sitio web. Y te recomiendo que utilices el de desplazamiento y le daremos a esta opción de abrir sitio web. Y listo, así es como lo verían cada vez que lo abran. Al abrirlos desde un celular, obviamente se adaptará al tamaño de la pantalla del celular. Ahora, el link que vamos a compartir en cada una de nuestras biografías sería este que está en la parte de arriba. Solo tendrás que copiar y pegar en el enlace que te permite colocar cada una de tus redes sociales. Pero Yair, ese link está larguísimo. Sí, lo sé, está larguísimo. Así que como tip extra te voy a dar una opción para que puedas acortar este link a un link más pequeño. Abriremos una nueva pestaña y escribiremos bit.ly. E ingresaremos. Aquí de igual forma te crearás una cuenta. Una vez que te hayas creado tu cuenta y estés en esta parte, le darás a este botón y link. Aquí vas a pegar el link que ya habíamos creado previamente de Canva y le pondrás un título si lo deseas. Ya solo dale en crear. Y listo, se creará
un link más corto del que teníamos, que sería este. Mira, y te mandaría al mismo sitio que hemos creado, pero mucho más cortito. Ya solo dale a este botón para copiar y ya solo queda que lo pegues en cada una de tus biografías o donde quieras pegarlo. Y listo. Espero que este video te resulte de mucha ayuda para crear un enlace araña o un enlace con múltiples enlaces. Me despido, yo soy Yair y nos vemos en un próximo video. Chao.